In the time when the oceans drank Atlantis and the rise of the sons of Arius, there was an age undreamed. Ave, hijos del sol, yo os saludo. Gracias por estar aquí. Hermanos, hoy partimos desde este bosque mágico a hacer un viaje por el mundo. Vamos a buscar el legado de los dioses, los verdaderos vampiros. Y empezaremos por los vampiros de Egipto. A pesar de la creencia de que los dioses le daban a la humanidad todo lo que necesitaban para ser felices, hubo una época en el antiguo Egipto en la que los humanos se rebelaron contra ellos y trataron de derrocarlos. Nuestra historia comienza con el libro de los muertos. Ra, al oír hablar de las intenciones de los humanos de su rebelión, se reunió con el consejo. El consejo de dioses decidió invocar a Sekhmet, la fuerza contra la cual ninguna otra fuerza sirve, para que se manifestara en la tierra y calmara la rebelión. Y así fue. Sekhmet caminó entre los hombres y los destruyó bebiendo su sangre. Los dioses eran temerosos de Sekhmet. No era invocada desde los tiempos de Sumeria y allí era conocida como Lilith. Los dioses, temerosos de este poder y viendo la matanza que continuaba, se dieron cuenta de que esto no pararía hasta el fin de la vida humana. Entonces Ra, que había traído ciertas plantas colosales de la familia Solaneae, de las cuales se obtiene lo necesario para elaborar drogas muy potentes que alteran la mente, mezcló estas drogas, no es seguro con qué, y se las envió al dios Sekti en Heliópolis. Sekti agregó a estas drogas a una mezcla de cerveza y sangre humana, llenando 7000 grandes jarros de sustancia. Los jarros fueron llevados a un lugar donde Sekhmet pasaría y se procedió a verter la mezcla sobre la tierra, inundando los campos. Cuando esta diosa Sekhmet percibió que era sangre, se regocijó y bebió todo el líquido. Entonces su corazón se llenó de alegría, su mente fue cambiada y ella no pensó más en beber la sangre de los humanos. Después de las matanzas, Ra trató a Sekhmet como si las matanzas no hubieran existido, elogiando la belleza y el encanto de su diosa, que también era su hija. Claro, él era un dios comprensivo. No pasaba nada por asesinar a la mitad de Egipto. Para comprender esto, tenemos que hacer otro viaje en el tiempo, aún más atrás, 6000 años antes de la construcción de las pirámides, al reino de Kemet, el primer reino, antes de los faraones y antes de las pirámides. Conocemos a la princesa Akasha. Fue la primera en abrazar la noche. Cuando Amel, un espíritu amante de la sangre, se introdujo en su cuerpo, fusionándose con su corazón, esta princesa cambió, transformando su cuerpo y su mente. Se cuenta que esta vampira, con más de 6000 años, se encuentra enterrada con su marido, Enlil. Ambos eran reyes de una civilización anterior a Egipto. Hay que hacer una aclaración sobre el reinado de sangre y muerte de esta princesa. Esta princesa era humana y fue cambiada por un espíritu llamado Amel, pero no era un dios. Por lo tanto, tenemos una época en el tiempo perdida que convivían dioses, humanos y entidades, como Maharet o Mekaré, ambos demonios o entidades de ese tiempo, que no eran dioses. Hijos del Sol, os recomiendo muy cariñosamente que veáis la película de la Reina de los Condenados. Es una historia muy similar
a la princesa Akasha. Y aquí, amigos, hacemos un pequeño paréntesis para explicar lo que es un vampiro. Según el folclore de varios países, es una criatura que se alimenta de la esencia vital. Esto está visto como la sangre. Inusualmente se alimenta bajo esta forma, bebiendo sangre. En otras culturas, como en las americanas, en los aborígenes, el vampiro es una deidad demoníaca, un dios menor, que no forma parte del panteón de los dioses, según sus mitologías y sus creencias. En este caso no se alimenta de sangre, es de una especie de maná, pero es también la energía vital. Quizá esta cultura lo vea así. El cine y la televisión ha hecho muchísimo daño en este aspecto, y la mayoría de las personas piensan que los vampiros vienen de Transilvania, pero esta época anterior a Egipto, donde los seres humanos entraron en una conspiración para derrocar a los dioses. Los seres humanos y los brujos intentaron derrocar el poder de los dioses. Blaspemet contra Ra, el rey de los dioses y el rey de los brujos y los hombres. Estamos hablando de una época de la que solo quedan poemas y canciones. Y ahora, hijos del sol, volvemos a viajar en el tiempo, a las leyendas de los vampiros que llegaron a Europa desde Oriente. Estas leyendas se originaron en compañía de las caravanas a lo largo de la ruta de la seda por el Mediterráneo. De allí se extendieron a Asia y luego a tierras eslavas y los Cárpatos. Estos mitos estaban originalmente más estrechamente asociados con Irán. Y atención, con la raza de los gitanos. Este pueblo emigró desde el norte hacia el oeste de la India, donde también tienen mitos de vampiros. Y allí, en sus mitos, se mezclaron con los del pueblo eslavo. Los gitanos llegaron a Transilvania brevemente, antes que Vlad Tepes, antes del 1431. Allí el fantasma o el demonio o la bruja estaban muy entremezclados, pero el vampiro daba más miedo, era un mal mayor. Se tiene miedo a los vampiros porque ellos matan personas y al mismo tiempo te transforman y perteneces a ellos. Hay ciertas cosas que los diferencian de otras criaturas de la noche, como por ejemplo sus aptitudes. Pueden tomar cualquier forma, sea de animal o incluso de otro humano, solo para atraer a su presa. También se habla y se menciona en textos que tienen el poder de alargar su sombra, como algún tipo de energía negativa. No tiene que ser una sombra tal y como la conocemos. Los vampiros están reflejados en muchos aspectos de nuestra sociedad, en el cine, en libros, incluso en cultura. Pues bien, estos seres son mucho más antiguos de lo que todos pensamos. Lo que pasa que de esta época es muy difícil recuperar cualquier tipo de texto o cualquier tipo de información. Pero chicos, los vampiros, o por lo menos los seres que se alimentaban de sangre, existen y siempre han existido. Hay muchos mitos alrededor de todo el mundo sobre los vampiros, sobre la forma de lidiar con ellos y de cómo terminar con ellos. Un aspecto de los más temibles de esta criatura no es solo por lo peligroso porque mata personas, sino porque sus víctimas después de muertas se convierten y forman parte de sus filas, sino su lado más fuerte, la inmortalidad. Los vampiros más fuertes se dice que duermen decenas de miles de años y solo con algunos ritos especiales se pueden localizar y se pueden matar, cortándoles la cabeza, quemándolos o con una estaca
de madera de haya que le cruce el corazón. Un aspecto que no se cuenta de los vampiros es de la corteza dura que envuelve el corazón. No es fácil acabar con ellos. Tienen una corteza de sangre seca que les recubre su corazón oscuro y muerto. Pero aún así es su punto débil. Esto no se cuenta. Egipto y en Europa son los lugares donde se encuentran los vampiros más antiguos, y muchos de ellos duermen bajo tierra, bajo puertas de hierro o plomo con anillas gigantescas. Y esto lo hemos visto en el cine también, con la saga Underworld. Estas criaturas poderosas dormían durante milenios en una especie de sarcófago que salía del suelo, muy complicado, con muchos mecanismos. Se cree que estas criaturas antiguas tienen la capacidad de caminar bajo la luz del día. Al ser tan antiguas, han tenido algún tipo de evolución, pero como muy bien dicen los textos antiguos, carecen de poder durante el día, pero sí pueden caminar entre los hombres. Hay escritos que mencionan que estos seres se presentaban como un familiar o como alguien reconocible. Era un camuflaje psíquico. Estas criaturas están por todo el mundo y dominan muchas artes muy antiguas. Es el legado malvado de los dioses. Y ahora, hijos del sol, ¿me queréis acompañar a un sitio? Vamos, que yo sé que sois valientes. Garras y colmillos, hijos del sol. Nos vamos de viaje a un castillo de Gerona. Justo delante de este castillo hay unas tierras que nadie labra, que nadie construye y están tremendamente guardadas. Por estas tierras han pasado romanos, íberos, cátaros y todos aquellos conquistadores que se dirigían de España a Francia. Pues bien, hay leyendas que cuentan que en estas tierras los soldados por la noche se perdían por decenas y luego eran encontrados secos, sin sangre alguna y sin haber desenvainado su espada. Pues bien, vamos a dar una vuelta por aquí a ver qué encontramos, chicos. Un pastor me dijo que encontró una extraña anilla saliendo del suelo en las afueras del castillo. Pues vamos a ello, y si no nos ve nadie, mejor. Estos lugares antiguos, por mucho que se reformen y nuestra sociedad haya avanzado, siguen guardando entre sus muros muchos secretos, y pasear entre ellos es estremecedor. Y ya que estamos aquí, hermanos, vamos a recordar los 5 vampiros reales de nuestro tiempo que se tiene constancia. Jure Grando, el vampiro de Kringa, estuvo aterrorizando a su pueblo durante 16 años en Croacia. El sacerdote Perro, en Escocia, guardián del castillo de Slains, más de 100 víctimas. Petar Blagojevich, el 9 veces asesino, fue decapitado, quemado, desmembrado y repartido por toda Croacia. El partisano de Medjeva, un militar temible, murió y esa misma noche resucitó. El vampiro de Pesnech, lo llamaban la plaga, sin ubicación.
Shut